esos gases tienden a expandirse por la ley de Boyle y a tratar de salir al exterior a través de las vías respiratorias. Pues cuando se bucea en un nivel cercano a los 10 metros de profundidad, el problema no es muy grave porque más o menos se puede compensar con cierta facilidad. Pero si se ha buceado a una profundidad mayor, entonces sí, cuidado. Pero más bien a lo que me quiero referir es a lo siguiente. Muchas personas que han buceado, casi de inmediato o unas horas después, se van a la montaña porque también encuentran algún atractivo en esos lugares, o regresan a sus lugares de origen, o van a otro sitio, pero a través del avión. Entonces, después de haber buceado, vuelan. Esta es una de las razones más comunes para tener enfermedades compresivas y muertes por esta razón. Citaré el ejemplo histórico para nosotros, solo para hacer notar, ¿verdad?, en un solo ejemplo del problema. Aquel actor de cine, Miguel Torruco, que además era piloto aviador de la Compañía Mexicana de Aviación, en un viaje que tuvo pernocta en Villahermosa, este piloto aviador estuvo buceando. Y antes de transcurrir las 24 horas que se exigen después de haber buceado para poder volar, él regresó pilotando naturalmente su nave. Pues antes de llegar a la Ciudad de México ya tuvo problemas muy graves, y cuando llegó pues tuvo que hacerse cargo el copiloto del aterrizaje. Todavía con vida, Miguel Torruco fue llevado a un hospital y murió en el hospital antes de poder ser pues tratado adecuadamente. Pues estas recomendaciones, estas sugerencias de no volar en avión, no elevarse en la montaña, ni hacer demasiado ejercicio después de que se ha buceado. Esperar por lo menos 24 horas antes de hacer ejercicio importante o antes de elevarse en la montaña cercana, o de tomar su automóvil y subir las sierras de México o de otros lugares, y antes de regresar en avión a su destino. Esperar cuando menos 24 horas. Bueno, acabamos de decir esto, que después de bucear no debe irse a la superficie rápidamente, lo acabamos de mencionar. Por supuesto, no volar, lo repito, después de haber buceado antes de 24 horas. Y aquí va otra recomendación que es válida sobre todo para aquellos que son adictos a bucear en lagos de montaña, como en el Nevado de Toluca, o en Sudamérica, en varios lagos muy hermosos que existen en esos países, y que luego de haber buceado, estos excursionistas se elevan aún más en la montaña porque ellos hicieron una escala en ese lago, bucearon, en fin, y luego siguieron su camino. Pues el haber buceado significa haber empacado más aire, más nitrógeno, más oxígeno, más dióxido de carbono en los tejidos. Y cuando se sale a la superficie del lago, y sobre todo se sigue elevando en la montaña, esto ocasiona la dilatación de los gases del cuerpo y la enfermedad descompresiva. El tratamiento
no es otro que el de ofrecer oxigenación hiperbárica. ¿Esto qué quiere decir? Pues debido a que estuvieron a una presión elevada debajo del agua, o bien ocurrió una descompresión explosiva en un avión, o se descomprimió la presión de un submarino, entonces lo que debe hacerse en estos casos es poner en absoluto reposo al paciente, porque el ejercicio, los movimientos ocasionan mayor formación de burbujas y mayor tamaño de las burbujas. Entonces, reposo absoluto. Segundo, oxigenación, otorgar oxígeno a través de mascarillas de oxígeno o con catéter. Esto debido a que al respirar oxígeno 100%, esto trae como consecuencia el desplazamiento del nitrógeno. Entonces el nitrógeno que se encuentra disuelto o se encuentra en burbujas, al respirar oxígeno empieza a salir a través de las vías respiratorias. La oxigenación, el 100% de oxígeno, provoca la movilización del nitrógeno hacia afuera. Pero básicamente el tratamiento consiste en llevarlos a cámaras hiperbáricas o a la oxigenación hiperbárica. Esto se tiene sobre todo en las grandes ciudades, sobre todo las que se encuentran, en puertos o en bases navales importantes en los diferentes países. O también, como ya es común, llevar a los hospitales que cuentan con cámaras de oxigenación hiperbárica. Saben ustedes que ahora se tratan diferentes enfermedades con la oxigenación hiperbárica. Este es el tratamiento básicamente de un individuo que ha sufrido una descompresión explosiva, una descompresión rápida en un avión, en un submarino, el haber buceado y haber vuelto a la superficie rápidamente, o cuando se ha experimentado o cuando se está recibiendo un tratamiento precisamente en cámara hiperbárica y ésta se descomprime, porque también ocurre este tipo de accidentes en los hospitales. Quiero finalizar esta presentación tan breve diciendo a ustedes que esto del conocimiento de la física de los gases aplicado a la medicina y a la actividad de aquellos individuos que trabajan en túneles profundos de los desagües de las grandes ciudades, los que trabajan construyendo la cimentación de los puentes, los tripulantes de submarinos, las personas que van de vacaciones y son afectos particularmente al buceo, y de aquellos que desafortunadamente, sin haber buceado, sin haber hecho otra cosa, pero se descomprime la cabina de un avión, se deben tener el conocimiento fundamental de que esta enfermedad descompresiva solo se trata con reposo absoluto, con oxigenación hiperbárica, o sea, oxígeno 100%, pero a 2 o 3 atmósferas de presión, fundamentalmente con eso.
Pero el conocimiento de estos hechos ha conducido a una posibilidad terapéutica para algunas enfermedades. Seguramente muchos de ustedes han escuchado que algunos hospitales o algunas instalaciones específicas, allí se trata a algunas enfermedades, esto con oxígeno a presión, como cual el pie gangrenado de un diabético, o una gangrena periférica por otras razones, o porque ha sido víctima de un envenenamiento por monóxido de carbono. El monóxido de carbono desplaza rápidamente el oxígeno de la sangre, lo mismo que la intoxicación de los glóbulos rojos, que son los que transportan el oxígeno a los tejidos y al cerebro, como es el caso del arsénico o el cianuro, o el envenenamiento por algún veneno de alguno de estos de arañas o de serpientes, en fin. Todo esto son indicaciones precisas de la oxigenación hiperbárica. Pero básicamente eso. En forma no muy ética, se anuncian por ahí clínicas de oxigenación hiperbárica casi para tratar cualquier cosa y hasta para rejuvenecer. Esto no tiene sentido. Las indicaciones son muy precisas y son estas: gangrena, intoxicación por monóxido de carbono o por estos tóxicos que mencioné. Básicamente para eso. Pues con esto doy por terminada esta exposición que hemos denominado cambios de presión barométrica, específicamente enfermedad descompresiva. Muchas gracias. Bueno, pues